¿Cuál fue el lugar más bizarro donde tuviste que ir a buscar un material? Pero a mí con los archivos nunca tuve un lugar bizarro así que yo diga bizarro, bizarro. Para mí es un placer, digamos, el tema de los archivos. Es algo que yo no reconozco lo bizarro, porque vos lo bizarro lo que reconoces como algo feo, ¿me entendés? Pero para mí es lo que más me gusta. No, bizarro puede ser extraño, el lugar más impensado. Todo el mundo que está atrás, trabajando toda su vida atrás de un archivo es una persona extraña. Pero lo que sí te puedo contar es lo que más sufrí con los archivos, fue con los archivos de Raimundo. Que fue la primera vez, yo tenía 26 años, ahora tengo 38, ya pasaron 12 años, o sea, era la primera experiencia que me tocaba así grande como en la parte del cine, era viajar a Estados Unidos, a la casa de Juanita, la esposa de Raimundo, empezar a clasificar todo el material sobre el láser que no estaba en ningún lado, empezar a clasificar todas las fotos, todos los documentos y demás. Que a Juanita tenía unos amigos allá en Nueva York que le prestaron una moviola en donde yo iba, digamos, al sótano de ellos un poco a ver las películas y saber qué película era, pues yo también tenía la información de qué película había hecho, pero no había visto nunca la película, quizás cosas como el informe de los Motacos o la Swift, inclusive no la había visto nunca. Entonces, bueno, ahí encontrar todo ese material, pero también fue durísimo porque era una responsabilidad muy grande y también Juana era la primera vez que empezaba a sacar todo ese material afuera, ¿me entendés? Y yo prácticamente ella me dijo, venite acá porque acá está todo, pero yo fui, no nos conocíamos para nada. Y estuve 15 días viviendo en la casa de ella y también estando con ella por primera vez, empezando a encontrar todos esos materiales, entonces fue una cosa durísima. Que bueno, le sirvió a Juana también porque después con el tiempo empezó a hacer las retrospectivas sobre Glaser y demás, pero también en esa época no había escáner, no había nada, yo tratando de lograr una foto de un material, yendo a los laboratorios sin hablar inglés para que me hagan el transfer del material a la mejor calidad posible y con muy poca plata, encontrando negativos y yendo a las casas de fotografía para que me hagan la copia y qué sé yo, cosas que no sabían realmente, como cuando la ampliaba, qué era lo que contenía. La verdad que eso fue muy loco allá en Manhattan en el año 98, antes de las torres. Después Virna viajó en el año 2001, justo cuando fue lo de las torres, a hacer el último trabajo grosso de Raimundo, que fue cuando apareció una serie de latas con los backstage de las películas de Glaser. Ah, que es muy lindo. Claro, con el backstage de México, la Revolución Congelada y Los Traidores. Y ahí ella cuadro a cuadro con una moviola que compramos acá en un chabón que vivía en Boedo, una moviola portátil, fue pasando cuadro a cuadro y ahí reconocía, digamos, en el pie de toma a uno de los protagonistas, aquello, a Álvaro Meliana, Mario Barberis, claro. Qué paciencia. Y entonces en 10 cuadros, por ejemplo, capaz en la película te dura 2 segundos porque está realentado, pasar para atrás, para adelante, que yo. Pero pudimos ir la posibilidad de rescatar esos fantasmas, como yo te hablaba en un principio, de poder traerlos al presente, ¿me entendés? Y poder que el público los reconozca humanamente, que es lo fundamental, ¿me entendés? De todo este proceso. Digo, en Moreno o en Nación, pues son los más recientes y por ahí que tienen que ver con una búsqueda de cierto tipo de material, los discursos o más oscuros o más extraños o que por ahí hayan tenido tanto impacto y sin embargo eran tan terribles en el momento que se pronunciaron y que sin embargo hayan tenido tanta influencia, hayan tenido mucha influencia, no sé, un discurso o de fresco. No, mira, por ejemplo, con respecto a Nación, el discurso del padre Castellani, yo me crié en colegios católicos, digo, hablo en plural porque me echaban de uno cada 2 años, ¿no? Pero hasta el año 86. O sea, pasé toda la dictadura y en el comienzo de la democracia que se mantenía el mismo discurso. Y era el discurso del cura Castellani. Entonces cuando me hablaban, por ejemplo, del judaísmo, me hablaban de eso, o sea, que los judíos habían matado a Cristo, que era una religión opuesta a la cristiana, que eran enemigos de los cristianos, todos me bajaban esa línea. Eso, el discurso de Castellani con las imágenes del holocausto, digamos, es una cosa que... ¿Lo que decía puntualmente Castellani?
el discurso de por qué era necesaria la violencia, ¿entendés? Por qué la iglesia o la nación católica, para llamar de alguna manera, que sería la iglesia y sus feligreses, tenían que de alguna manera avalar a los militares. ¿Entendés? Que los militares estaban para combatir a un enemigo o a un mal que no había manera de convencerlo para que se haga católico, como era el comunismo, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido estaba bien utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque con los discursos no se lograba nada. Que los discursos lo tenían los comunistas y que para eso estaban inventados a hacer. Pero nosotros, o sea, la nación católica en sí mismo, tenía que combatirlo con la fuerza. A ver si nos entendemos. A veces uno hace personalismo, así es Castellani, ahora salió Castellani, que hasta es una figura casi anónima para la historia. Pero es el pensamiento de una época. Hay toda una generación que se crió con ese pensamiento, ¿no? Una pregunta que hasta ahora nunca te hayan hecho, ¿qué te harías vos? Que nunca me hayan hecho. Qué sé yo, a veces un poco es una evaluación personal, ¿no? Cuando hablamos del tema de la historia, de por qué tanto la historia, ¿no? A veces pasa eso, a veces pasa que uno haciendo películas sobre la actualidad a veces termina medio decepcionado de muchas cosas, ¿no? Porque la actualidad cambia todo el tiempo y las personas cambian todo el tiempo. Y a veces con las películas históricas es como que lo tenés todo mucho más controlado, ¿viste? Vos llevás la investigación hasta donde puedas y sabés que los personajes lo que hicieron en su vida son eso. Es raro que aparezca algo que te cambie toda la historia o todo el punto de vista sobre un personaje, ¿no? Si vos investigaste bien. Pero la actualidad cambia todo el tiempo y las personas cambian todo el tiempo. Y entonces a veces uno como que se siente más como cobijado con la historia que con la actualidad a veces, ¿no? Esta es un poco la conclusión que puedo sacar a nivel personal de las películas.